Hola navegantes, ¿qué tal van vuestros barcos? En el vídeo de hoy vamos a analizar este estupendo trípode. Se trata del Zomei Q188. Es un trípode estupendo, con una relación calidad-precio muy buena. Pero ojo, es un trípode para principiantes. No vamos a tener ni la super calidad de un trípode profesional súper caro, ni tampoco va a ser un trípode aquí de delicadillo, que enseguida se nos rompe, de algo muy barato. Estamos en una calidad media, estupendo para principiantes. Para grabar, pues bueno, lo típico de vamos a grabar una boda, una comunión, vamos a ir a grabar un partido de fútbol, cosas puntuales que a lo mejor podemos hacer una tarde o un fin de semana. Si vais a necesitar un trípode que lo vais a usar todos los días, 6 horas diarias, os recomiendo opciones mucho más caras y mucho más profesionales. Pero este, desde luego, es estupendo. Vamos a abrir la caja, a ver lo que tiene, vamos a montarlo, vamos a ver un poquito cómo se maneja y vamos a comprobar si el trípode es capaz de soportar el peso de diferentes tipos de dispositivos. Un móvil, una cámara chiquitita, una cámara más grande o hasta un proyector. ¿Os parece que nos pongamos al lío? ¡Vamos allá! El trípode viene presentado en una caja negra, donde se nos indica trípode profesional. El diseño de la caja es bastante sobrio. En ella apenas podemos ver un dibujo del trípode cerrado y otro dibujo del trípode abierto. En el interior encontraremos el propio trípode, Zomei Q188, una bolsa de transporte, el adaptador para teléfono móvil, el cabezal del trípode, la plataforma de liberación rápida, la palanca de movimiento y una rótula. El trípode está construido con plástico y aluminio y lo hay en varios colores. Las patas del trípode terminan en unas gomas que se mueven y esto hace que se adapte muy bien a los desniveles del terreno. Podemos estirar las patas liberando los 4 cierres rápidos. La verdad es que las patas se estiran y se recogen perfectamente, van muy suaves. Los cierres, a pesar de ser de plástico, aprietan bastante fuerte, con un sonidito de clacs. Aún así, recomiendo abrirlos y cerrarlos con cuidado. No hagáis el bestia. Aunque podemos coger el trípode por cualquier lado, viene incorporado un asa de transporte. Es un detalle que se agradece. En la parte inferior del trípode tenemos un tope giratorio que evitará que se nos cierre una vez abierto. Además, tenemos un ganchito donde podremos colocar algún peso y así que el trípode no se nos caiga. En la parte superior disponemos de un pequeño nivel con burbuja y agua. Así podremos ver que tenemos la cámara situada perfectamente en horizontal. Arriba a la izquierda también tenemos una rosca que nos permitirá bloquear el extensor del trípode. Este extensor nos permitirá subir la cámara un poco más sin tener que estirar las patas. Gracias a esta tuerca podremos dejarlo a la altura adecuada sin que se nos caiga. El cabezal dispone de una palanca que mantiene bien sujeta la plataforma. Además, podemos situarlo en vertical. Vamos ahora a montar el cabezal. Para colocarlo, primero apretamos fuerte la tuerca del extensor del trípode. A continuación, enroscamos el cabezal, habiéndonos asegurado de que la tuerca de bloqueo horizontal de este está bien apretada.
para que no gire. Ahora colocamos la manilla que nos permitirá mover la cámara en horizontal y en vertical. La colocamos en su agujero y la enroscamos un poco sin llegar a apretarla. Comprobamos que el trípode se mueve perfectamente tanto en horizontal como en vertical. Al principio puede que esté un poco duro, pero con un poco de uso ya funcionará bien. Para bloquear el movimiento vertical, simplemente atornillamos la palanca a tope. Para bloquear el movimiento horizontal, simplemente atornillamos la rueda del cabezal de la izquierda. El extensor para teléfono móvil es muy fácil de colocar. Puede hacerse con una sola mano. Tiene tuerca tanto en la parte posterior como en la parte inferior. Para colocarlo en el móvil debemos atornillarle la plataforma de liberación rápida. Esta va en la parte superior del cabezal y se libera y se sujeta con una palanca. Vamos a colocarla con unas vueltecitas y probamos qué tal queda el móvil. Como veis, perfecto. Vamos a dar un repaso rápido a todas las tuercas del trípode. La tuerca de abajo a la izquierda nos permite subir o bajar el extensor del trípode con esta palanca. Sube, sube, sube y baja, baja, baja. La manilla superior derecha bloquea o desbloquea el movimiento vertical. En cambio, la rueda de la parte superior izquierda bloquea o desbloquea el movimiento horizontal. La palometa superior derecha nos permite colocar el cabezal en posición vertical. Vamos a ver cómo se coloca la rótula en un lateral del trípode. Simplemente la enroscamos. Al colocar el móvil con su adaptador y apretarla bien, vemos que queda bien rígida. Para grabar en horizontal es posible que debamos inclinar un poquito el trípode. Bueno, y ahora si os parece navegantes, vamos a ver qué tipos de dispositivos podemos colocar en el trípode y qué peso aguanta. Comencemos por el móvil que os he estado enseñando. Como podemos ver, 266 gramos, no está nada mal. Probaremos también la Fujifilm X-P90, una pequeña cámara acuática que pesa 209 gramos. La Nikon D3300 con su trípode 860 gramazos. Y ahora presentamos el peso pesado, el proyector MagCubic HI 320N, nada más y nada menos que 960 gramos. Como no podía ser de ninguna otra forma, el móvil se sujeta perfecto, firme. Con la cámara compacta vemos que tampoco hay ningún problema, perfecto. Se sujeta estupendamente, tanto en horizontal como en vertical. La Nikon D3300, por su peso y por su tamaño, ya es algo serio, pero podemos comprobar que el trípode la maneja sin ningún problema. Estable y bien. Da igual que la coloquemos en vertical u horizontal, el trípode mantiene el tipo sin ningún problema.
vemos que los movimientos tanto horizontales como verticales van suaves. Y ahora vamos a por el proyector. Como ya os enseñé en el vídeo dedicado a él, el trípode lo aguanta sin ningún problema. Perfecto, una maravilla. La plataforma de liberación rápida en la tuerca de debajo tiene una pestañita que deberemos de doblar para que se inserte bien. Bueno, y ahora vamos a ver la altura que puede coger este gigante. Como vemos, llega hasta lo alto de una puerta normal de cualquier casa sin ningún problema. Bueno, y si queremos llevarnos este trípode de viaje, ¿cuánto nos pesará en la mochila? Pues nada, navegantes, muy poquito, apenas 1,4 kg. Es ligerito. Bueno, navegantes, hasta aquí el análisis del trípode de hoy. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Para mí, desde luego, es una muy buena inversión. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un poquito al like, suscribiros al canal y clic, darle a la campanilla que me hace muchísima ilusión. Bueno, con esto ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.